Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, un espacio para que los líderes de las organizaciones de la sociedad civil se expresen, digan lo que quieran, cuenten sus experiencias de servicio a los más necesitados de México. Más de 52 millones de mexicanos están en situación de extrema pobreza, de la violencia ya ni qué decir, es tremenda, es constante el índice de violencia que hay en este país. Hay mucho dolor, pero también hay esperanza. Sabemos que donde abunda la desgracia, sobreabunda la gracia y cada vez hay mayor amplitud de conciencia para dar respuesta a las demandas sociales. Hoy el IMDOSOC nos comparte a un invitado especial, un señor queridísimo nuestro, hijo adoptivo de México. El IMDOSOC es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y resulta que quien está con nosotros es el doctor Carlos Díaz. Él es doctor en filosofía, es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y viene a México una vez al año, se queda durante varias semanas para hacer un recorrido por distintos espacios donde se le escucha para aprender y tomar pues con conocimiento de causa mejores decisiones para la paz en México. En esta ocasión estará en IMDOSOC impartiendo un seminario 10 virtudes para vivir con humanidad. Esto será el 14 y 15 de mayo. También va a dar una conferencia de la simple indignación a la democracia moral, ahí mismo en el IMDOSOC. Esto será el 16 de mayo. Y hoy nos va a dar la primicia de este tema. Pero también va a hablar sobre la razón cálida en la Unión Social de Empresarios de México. Va a hablar, de este mismo tema en dos ocasiones en la Unión Social de Empresarios en México, que será el 17 de mayo y el 24 de mayo. Además va a ir a Huatusco, a Veracruz, para hablar del tema que hoy nos va a compartir, y también estará en la Universidad Anáhuac del Sur. Así que doy la bienvenida al doctor Carlos Díaz, queridísimo nuestro, y saludos desde aquí a Julia, su mujer, que lo acompaña y que está presenciando esta transmisión. ¿Cómo estás, Muy Carlos? Bien, muchas gracias. Estoy encantado de volverte a ver y de estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias, Carlos. Pues hemos escuchado ya por todo el mundo, hay un movimiento social que se llama Los Indignados. ¿Tiene algo que ver con eso tu conferencia? Sí, tiene que ver hasta qué punto es suficiente la indignación que hay, si está correctamente encauzada y qué otra indignación más profunda debería haber. En torno pues no solo a una descripción de los hechos, sino a una propuesta de afrontamiento de esta situación. Bueno, en México vemos que han sido apenas unos brotes muy tenues de estas manifestaciones como movimiento, ¿no? La indignación. Todos estamos dolidos, estamos asustados, hay cierta paranoia social frente a la violencia y sin embargo no vemos que haya un acuerdo social bien definido y que nos permita terminar con la violencia, que no solo será asunto del gobierno y tampoco la pobreza, sino un asunto de ideología, de forma de pensar, de forma de vivir. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué significa que no haya indignación? ¿Eso es bueno o es malo? No, pues eso es pésimo. Claro. Es pésimo, hay como un conformismo o como una aceptación de la realidad con un pasivismo tremendo. ¿Y eso por qué? ¿Qué características tiene el pueblo mexicano para que, teniendo, como tú has dicho, más de 50 millones de pobres de solemnidad, de un total de población de cuántos millones tiene México? Somos 113 millones. De 113, bueno, pues que tenga aproximadamente la mitad, si no más. La UNESCO dice que tiene más del 50% de pobres de solemnidad, y aquí no pasa nada. Es más, no solamente no pase nada, sino que se promete, como siempre, que el futuro mejor está a la vuelta de la esquina, porque yo, presidente o presidenta, voy a ser capaz de hacer lo que ningún otro anterior presidente o presidenta lograron hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aparte de la tranquilidad y la confianza absoluta en las elecciones, ¿qué realidad es esta? ¿Por qué no hay violencia social?
¿Por qué no hay estallidos de cólera? Porque el país se lo merece. Yo no soy partidario de la violencia, pero si yo estuviera por ahí como los pepenadores, etcétera, y con estos salarios mínimos de 60 o 70 pesos al día, yo no sé si sabría vivir. Yo siento que el mexicano, por un lado, tiene un temperamento de reconciliación, un temperamento pacífico, es mediador, busca por encima de todo la unidad familiar, la estabilidad en el hogar, la estabilidad afectiva y emocional, y la estamos tratando de sostener en apariencia. Estamos tratando de cobijarnos entre los cercanos, los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, el clan, la comunidad, pero es como ir sosteniendo el dolor de todos y ahí aguantando vara. ¿Sí? ¿Qué otra actitud podemos tener para pasar de esa indignación que es pasiva a una actitud más participativa, Pues que dé cauce y solucione los problemas? Bueno, yo no lo sé, pero a mí me parece que en cualquier país un pueblo analfabeto prácticamente, cuando no real, sí funcionalmente, analfabeto funcional, no es hábil democráticamente, es inhábil democráticamente. No se puede hacer democracia participativa si no se sabe qué situación es aquella frente a la que yo me encuentro y en orden a la cual yo deposito mi voto. No se puede, si no entiendo de qué va la cosa. Es una farsa con payasos, luces, colores, promesas y de vez en cuando incluso también despensas, que es la compra del voto. Entonces, lo primero sería que tomara, en mi opinión, yo no pontifico, pero sería muy necesario que se diera una formación social, cultural y política. Es decir, ¿qué me espera a mí y a mi familia cuando yo voto por tal o cual candidato? Porque claro, ¿qué saca un pepenador? Siempre pongo el mismo ejemplo. El día del grito, cuando grita ¡Viva México! ¿Qué saca en limpio? ¿Qué significa México para un pepenador? Pues para un pepenador es más de lo mismo, porque su México es pepenar. Y ahí está pasando penas y repepenas. Y no va a cambiar nada. Y entonces, ¿por qué grita ¡Viva México! Ahora bien, cuando grita el presidente de la República en honor de multitudes y el primero de todos, ¡Viva México!, ¿qué está gritando? ¿Lo mismo que el pepenador? No. Vivan mis propiedades, viva mi prestigio, viva mi poder, viva mi casi divinización. Entonces, ¿qué es México para que todos la ensalcen, la vitoreen? Pero cuando los resultados no son los mismos, yo creo que en primer lugar no hay México. No existe México. Esto es una mentira piadosa que han forjado los poderosos para que cuando haya guerra, pues todos estén alistados para la misma bandera, de defender a México. Suele ser un invento de las clases dominantes, de las patrias. Yo lamento hablar así. Si no existe México, ¿qué es lo que existe? Los intereses de algunos que han forjado la identidad de México. Los intereses de algunos. Dime, vamos a tocar un punto delicado. Dicen que a México lo sostiene la Virgen de Guadalupe, la fe en la Virgen de Guadalupe, pero yo creo que la Virgen María a lo que más aspira es a la libertad humana. Entonces, sin embargo, parece ser que el mensaje no se ha entendido. Bueno, este es otro de los montajes. Uno lee libros diciendo que la Virgen de Guadalupe no existió. Para empezar, yo no lo sé, no soy investigador, pero en todo caso, si existió, no es más que la Virgen María. Y la Virgen María no creo que andara preocupada por cuestiones de banderas, ni de partidos, ni pueblos. Andaba compartiendo el dolor de su hijo y tomando clara conciencia de que su hijo era portador de la voz de los oprimidos y de los explotados y de los pobres. Y que va siempre en pos de la libertad precisamente de ellos. Y que naturalmente esa libertad tuvo que padecerla la Virgen presenciando y viviendo la crucifixión de su hijo. Entonces,
¿Esto qué tiene que ver con los montajes del patriotismo guadalupano, que llega por extensión y ya por confusión a predicar y a vivir el ateísmo guadalupano, muchos ateos que son guadalupanos? Es que esto es una cantidad de ignorancia, de mezcla y de locura, que hasta que no se vaya arreglando no tenemos solución. No tenemos solución. Ni sabemos qué es México, ni sabemos qué es la Virgen María, ni sabemos qué conexiones puede tener la Virgen de Guadalupe con el futuro de México. Supongo yo que la Virgen, si se iba dando cuenta de lo que hacía su hijo, iría descubriendo también que lo que estos poderosos llaman México es una patraña y es lo peor que le puede pasar a los pobres mexicanos. Esto es muy duro. Yo sé que quizá alguien se escandalizará de los que están escuchándome y dirán que soy un forastero, que no tengo ni idea de esto, que no lo siento, que soy un blanco y todo lo demás, porque ya me lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero eres hijo adoptivo de México y así te presenté, y el amor que sientes por México te da autoridad moral para orientarnos. Entonces yo por lo pronto recibo tus palabras con un corazón abierto, porque sí, también estoy de acuerdo contigo en que la religiosidad popular quiere decir el malentendido respecto de la relación del ser humano con Dios, nos ha llevado a un conformismo tremendo. Dios quiere la libertad humana, quiere la justicia social, quiere el desarrollo de todos los pueblos, la plenitud de cada persona que pueda desplegar todo su ser en favor de los demás, y eso no está ocurriendo en México. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Tu tema es precisamente de la indignación inútil, dice, ¿o cómo va? De la simple indignación a la democracia moral. Bueno, esto hablábamos de México, pero en Europa, en el resto del mundo, hay una corriente, como tú muy bien introducías, de indignados. Ahora, la pregunta es, ¿basta con estar indignado para buscar la justicia? O sea, ¿la indignación es el requisito verdadero para buscar la justicia? ¿Todos los indignados buscan la justicia? Bueno, la respuesta es no. No, en Europa muchos hijos de papá, abuelos de papá y bisabuelos de papá están indignados porque no tienen un coche, o porque ya las vacaciones que tenían. La mayoría de los españoles están indignados porque ya no tienen el nivel de vida que tenían. No porque quieran justicia para todos, sino porque han perdido cuotas de poder y de consumo, cada uno de ellos. Eso es una indignación espúrea, que no tiene que ver nada con la verdadera indignación que promoverá un cambio mejor. Y segundo, ¿qué cantidad de indignación hace falta para que esta indignación se traduzca en un cambio? Voy a decir la palabra, pero sin connotaciones violentas, un cambio revolucionario de verdad. Porque si no hacemos revolución, esto va a significar que las 3/4 partes de la humanidad van a seguir pasando hambre. Entonces, ¿qué grado de indignación? Entonces yo digo, anticipo la hipótesis, pues la verdadera indignación es aquella que se duele con los pobres y, por lo tanto, que no se toma a sí misma como referencia. Yo no me indigno por mí mismo. Si me indigno solo por mí mismo y por lo que voy perdiendo, es una indignación falsa. Pero si me indigno por los demás, por la injusticia, por el dolor ajeno, si me duele mi prójimo, entonces es una indignación verdadera. Así es, y luego de la indignación tendríamos que asumir la responsabilidad del trabajo, trabajar. Por ejemplo, en México nadie está trabajando en el campo, y eso es terrible. Vamos y volvemos.